No sé si se escuchan los pájaros ahí de fondo. Yo creo que sí. Muy buenas y bienvenido a este nuevo episodio, el episodio 93 del podcast Marketing Digital para Podcast. Soy Borja Girón, consultor de marketing digital, blogger, podcaster, emprendedor online. Y hoy voy a hablarte sobre la estrategia que estoy siguiendo para promocionar mi podcast, en concreto el podcast de Instagram, en Instagram. Y directamente desde la propia aplicación de Instagram, sin utilizar el Facebook Ads Manager ni todas estas cosas. La verdad que me está funcionando muy bien. Me está saliendo el nuevo oyente del episodio de podcast a 10 céntimos, lo cual es algo que está muy barato bajo mi punto de vista. El podcast lo estoy monetizando, ahora te comentaré qué opciones tienes y qué opciones estoy utilizando para monetizarlo. Y estoy invirtiendo 5 euros cada día. El problema que tiene, o uno de los problemas, es que la promoción tiene un máximo, o sea, lo puedes poner hasta 30 días. No, se puedes poner 7 días, 3 días, los días que quieras, pero el máximo es de 30. Entonces, cada 30 días tengo que andar revisando y actualizándolo otra vez. Bueno, por una parte está bien porque así reviso las promociones y si veo que ya no funciona tan bien como antes, pues no la activo más. Pero por otra parte, tengo que andar revisándolo y a mí, cuanto más se automatice y menos tenga que hacer yo, mejor, sobre todo cuando las cosas funcionan. Pero por otra parte, pues está bien, porque así, en caso de que ya no funcione tan bien esta estrategia que te comentaré ahora rápidamente, pues no tengo que hacerla más. Recordarte, tienes acceso a todos mis cursos de marketing digital completamente gratis durante 7 días, sin dar datos de pago ni nada, desde triunfacontublog.com, incluido el curso de podcast, el curso de podcasting, que revelo ahí varias de mis técnicas y secretos que seguramente te puedan venir muy bien para hacer crecer tu podcast y monetizarlo, sobre todo, que al final de nada sirve tener 10.000 oyentes o 20.000 oyentes si no estás monetizándolo. Obviamente, también depende de tus intereses y de tus objetivos, que puede que no sea monetizarlo, pero si consigues 500 euros o 1.000 euros al mes con tu podcast o con tus podcasts, pues obviamente vas a sentirte mucho más motivado para crear nuevos episodios, para invertir más en ellos, etc. Así que yo creo que siempre viene bien generar ingresos gracias a tu podcast sin necesidad tampoco de vender tu alma al diablo y ofrecer productos o servicios que no te gustan o que no te interesan. Bueno, de todo eso tienes ahí en el curso de podcasting en triunfacontublog.com, que puedes hacer gratis, así que si quieres, como digo, en esos 7 días puedes acceder a todos los cursos. Si te dedicas ahí a una maratón, puedes acceder. El sistema que estoy utilizando, yo he hecho mucha publicidad, de hecho hoy hablaba en el episodio del podcast Los Últimos Días, que no sé si lo escuchas, pero si no lo escuchas seguramente te interese escucharlo. Si escuchas este podcast te va a interesar. Busca Borja Girón en la aplicación de podcast por la que estés escuchándome y échale un ojo al podcast Los Últimos Días. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Básicamente, aquí te recomiendo, a la hora de hacer este tipo de estrategias, yo he realizado muchas campañas desde la propia aplicación del móvil, con las limitaciones que esto conlleva, pero me ahorra tiempo y sobre todo puedo contártelo, porque mucha gente sé que está utilizando directamente la aplicación de Instagram desde el móvil para hacer algunas campañas. No vas a tener todas las funcionalidades que ofrece la opción de Facebook, en la que puedes hacer todas estas campañas con miles de datos, miles de opciones, miles de optimizaciones, pero para mí es más rápido y además puedo contártelo. Lo ideal sería que contrataras a alguien, que lo hiciera algún profesional, que te ahorrará mucho tiempo, dinero, esfuerzo y vaya directo al grano, pero aún así sé que mucha gente, igual que yo, realiza las campañas por su cuenta, sabiendo que no es la mejor forma de hacerlo. Porque es más fácil y rápido, pues al igual que comprar en Amazon es fácil y rápido, pero a veces no es la opción más económica, por lo menos en los últimos tiempos. De esto también he hablado en el podcast de Los Últimos Días hoy. Entonces, bueno, historias con datos de hashtags. ¿Qué es esto? Yo he creado, y aquí te recomiendo a la hora de promocionar algo, revisar esas publicaciones o historias que hayan funcionado bien. Y estas son las que debes promocionar.
con obviamente un objetivo. Aquí primero tienes que intentar tener o al menos un embudo de ventas o un sistema con el que generar ingresos. De nada sirve monetizar o de nada sirve invertir o gastar dinero cuando ese dinero no lo vas a recuperar porque no estás vendiendo nada, ni tienes un embudo, ni tienes previsión de nada. Entonces aquí tener un pequeño plan de negocio con el que monetizar, que puede ser muy sencillo, simplemente monetizar por visitas en este momento, o monetizar por suscriptores que paguen, o por un curso tanto tuyo como de otras personas, o por un patrocinador, que este patrocinador pues con tantas visitas te paga tanto, y si consigues más visitas pues vas a poder llegar a un acuerdo con este patrocinador o con otros para generar más ingresos de cara a que ellos ganen dinero, o incluso con sistemas de afiliación. Aquí ahora entraré en ello, te comentaré los puntos clave de estos sistemas de monetización, pero bueno, esto que lo tengas en cuenta antes de crear cualquier campaña, como es lógico. De nada sirve 10.000 seguidores o 20.000 seguidores o 1.000.000 si no haces nada con ellos. Vale, entonces, yo localicé una historia en la que compartía datos, en concreto de una de mis historias, o creo que de una publicación, no estoy seguro, de las estadísticas en las que había conseguido, gracias a los hashtags, ampliar el alcance, multiplicarlo por 3, si mal no recuerdo. Si la publicación, ahí lo veías en las estadísticas, te ponía de hashtags, pues no sé qué alcance, 5.000 personas gracias a los hashtags, otras 5.000 gracias a... Ahora los hashtags es la sección de explorar, pero bueno, para que lo tengas en cuenta, antes era hashtags y este es el que me funcionó. Y de origen normal o de origen inicio, pues otros 5.000, lo que sea. Entonces, creé un episodio en el podcast de Instagram, que es el que estoy promocionando, con enlace a Spotify, que de hecho Spotify, yo no sé si lo usas para escuchar podcasts, yo escucho algunos episodios sueltos en Spotify, pero no lo tengo como lista de suscripción porque no sé si ofrece todas las funcionalidades de crear una lista y que vayas escuchándolo y que luego puedas escuchar música pero que la lista no la toque. La verdad que luego investigaré. No sé si lo utiliza, si alguien lo utiliza Spotify para escuchar podcast y que reciba el aviso de nuevos episodios y pueda crear listas con los nuevos episodios, como la aplicación de iVoox o de Apple Podcast, que te va mostrando nuevos episodios de hoy y va seleccionando y añadiendo una lista o a la lista de reproducción de siguientes episodios sin tener que crear una lista. Bueno, eso la verdad que lo desconozco. Y eso que lo he utilizado Spotify, lo utilizo prácticamente a diario, pero no exclusivamente no para podcast. Pero sé que mucha de mi audiencia, sobre todo el podcast de Instagram y el podcast de marketing digital se llama marketing digital. Bueno, pues tengo muchos oyentes con Spotify. Entonces, desconozco esto. Bueno, más allá de eso, sé que como Spotify funciona muy bien y directamente estás en el móvil utilizando Instagram, al hacer clic se te abre una ventana en la que te dice abrir Spotify. Sé que aquí se pueden perder algunos oyentes o posibles oyentes porque te dice abrir, es como además una ventana un poco rara y es la propia la que abre el oficial de Spotify y luego te abre ya Spotify, pero estás en el móvil directamente. Bueno, el caso es que aquí lo ideal es que si quieres anunciar un episodio de Spotify, como yo, lo tendría que anunciar en Spotify, porque es mucho más sencillo y la gente está en Spotify. Es como si anuncias un libro de Amazon, pues anúncialo en el propio Amazon. Obviamente, si lo anuncias en Facebook, lo anuncias en Google, etcétera, pues también va a funcionar y puedes hacer remarketing para llegar a esa gente que haya visitado tu libro y no lo haya comprado, etcétera, pero lo ideal es que en la propia aplicación aproveches que la gente, ya que está ahí escuchando podcast, le recomiendes otros podcasts y le recomiendes el tuyo, por ejemplo, ¿no? Bueno, por ejemplo, no, eso es lo que deberíamos hacer. Spotify Ads o Spotify Advertising ya está accesible, por lo menos en España, y ya puedes crear tus campañas con voz de un profesional o tuya, etcétera, si lo creas bien. Bueno, de hecho, voy a subir la próxima semana un webinar en la que la propia gente de Spotify lo comenta y cómo lo hacen, y lo he visto y la verdad que está muy bien, y lo subiré la próxima semana a una de las masterclass de triunfacontublog.com. Y también otra masterclass que esa ya está subida, ya la he subido ayer, de Amazon Ads, que estoy yo haciendo también promociones de mis libros y estoy utilizando Amazon Ads, y la verdad que es bastante interesante, y un webinar que ha creado la propia gente de Amazon también te lo he subido.
Subiré yo más adelante seguramente mis propias versiones cuando haga alguna campaña con Spotify o con Amazon, que ya llevo tiempo haciéndolas, pues comentaré cómo lo hago yo, qué es lo que he aprendido, etcétera. Pero no soy experto en ello porque, de hecho, en Amazon llevo poco tiempo y estoy experimentando, y en Spotify no he creado ninguna campaña. Vale. Entonces, ¿qué es lo que hice? Localicé esta historia en la que ponía directamente una captura de las estadísticas, lo que estaba rodeada con un circulito donde se veían los hashtags, y eso es la que vi que funcionó, que mucha gente, yo tengo más de 10.000 seguidores, puse el enlace a Spotify y funcionó bien, llevó tráfico. Entonces, esa publicación, esa historia que funcionaba bien, lo que hice fue promocionarla. Le das al botón de promocionar, eliges un segmento, en mi caso yo ya había creado varios, uno de belleza, otro de marketing, otro de... Bueno, ahí lo ves y puedes ir añadiendo distintos intereses de las personas, y puedes ir probando porque de hecho algunos van a ser más caros que otros en función de el impacto o de la calidad que pueda tener ese público. No te fijes tampoco tanto en este voy a llegar a 10.000 y en este otro solo a 8.000, pues entonces el que más llego, ¿no? Porque muchas veces la calidad de esos usuarios puede ser porque sean más jóvenes o compren menos, pues ahí está la diferencia de precio. Vale, entonces lo que hice fue promocionarle, darle al botón de promocionar, elegir ese segmento, que puedes ir haciendo pruebas para ver cuál te funciona mejor, porque hay algunos que funcionan mucho mejor que otros, y directamente un enlace a Spotify, a ese episodio. Te vas a Spotify, eliges el episodio, le das a copiar el enlace, a compartir y a copiar ese enlace, y ese es el que pones en esa publicación. En mi caso, yo lo que puse, gastar 5 euros cada día, y listo, simplemente empiezas, le das a promocionar, le das a aceptar y esperas pues unas horas, 10 horas, 12 horas o 24 horas hasta que te lo aprueben, dependiendo si ya has hecho más campañas antes. Una vez que te lo aprueban, en mi caso, como digo, elegí 30 días, 5 euros al día. Si eliges más, dices, vamos a 30 días, 100 euros al día. Aquí, esos primeros momentos, se te va a ir mucho dinero porque Instagram te va a cobrar mucho más caro, porque dice, como está gastando mucho, vamos a cobrarle mucho. Lo ideal es empezar con 5 euros al día, 10 máximo, yo recomiendo esto, y luego ir haciendo campañas distintas, incluso con el mismo, duplicar esta historia, y vuelves a crear la campaña con 5 euros al día durante 30 días, a lo mejor cambiando alguna cosa, cosas así. Para mí esto es fundamental, de hecho lo recomiendan los expertos que se dedican todos los días a hacer esto. Obviamente, si es un lanzamiento muy grande, pues tendrás que asumir esto o delegarlo en parte en personas que sepan exactamente qué es lo que hay que hacer para no perder dinero innecesariamente, y que en lugar de 10 céntimos el nuevo oyente te salga a 20 céntimos, porque ahí es del doble. Entonces, si te gastas 1.000 euros, pues al final te acabas gastando 2.000. Alargando el tiempo un poco, pero si tienes más prisa, pues tendrás que asumir este coste, o al menos debes saberlo. Y básicamente eso, yo localicé, como digo, he creado varias campañas, algunas no me han funcionado tan bien, pero esta sí, y esta es la que mantengo en el tiempo. ¿Por qué? Porque me está funcionando, porque me está saliendo el oyente, el clic creo que me sale a 3 céntimos, y de cada 3, 1 pues se convierte en suscriptor en base a las estadísticas, en base a lo que he ido viendo que está en las estadísticas de Anchor. De hecho, el podcast de Instagram lo tengo en Spreaker. Tengo otros 3 en Anchor y otros 3 en iVoox. Entonces, bueno, pues en base a estas estadísticas que me dice y que voy viendo las escuchas de Spotify, pues te das dando cuenta de cuáles son, o puedes poner enlaces específicos. Con PrettyLink, por ejemplo, podría crear un enlace específico para medir los clics y luego ir viendo los suscriptores. Es algo orientativo porque no sabes exactamente cuáles son los suscriptores que consigues justo de esta campaña, pero sí que puedes poner o un UTM, que son buscas UTM Google Analytics y vas a ver exactamente que son unos parámetros que añadir a una URL, o si no, con PrettyLink, con el plugin de WordPress, puedes crear enlaces específicos de, por ejemplo, borjagirón.com/podcast Instagram, y así sabes que ese enlace que vas a usar en esa campaña, pues es cuántas personas están entrando en él y haciendo clic, y tienes estadísticas. Vale, entonces esto hasta aquí. Yo he hecho muchas campañas, he visto que esta me funciona y esta la mantengo en el tiempo. Te recomiendo que le eches un ojo, lo pruebes y veas tú. En mi caso, como digo, es en Instagram, el podcast de Instagram, la temática está relacionada con Instagram, y ese episodio hablando específicamente de hashtags, y esa publicación, esa historia, justo hablo de hashtags. Entonces, si te das cuenta, es como un engranaje perfecto. Si quisiera promocionar el podcast de marketing digital, pues ya no es el podcast de Instagram, pero es de marketing digital,
si segmento a gente que le interesa marketing digital y hablo a lo mejor sobre redes sociales, sobre Instagram, pues también puede funcionar bien. Podría mandar también no a Spotify y mandar a lo mejor a mi página web o a un enlace a otra aplicación que vea que a lo mejor la gente está utilizando. Esto es cuestión de nuevo de probarlo. Y por último, como digo, tienes que monetizar este tiempo que estás haciendo, esta inversión que estás dedicándolo. Tienes que prever que de cada 100 oyentes vas a conseguir aproximadamente o más o menos, según puedes hacer estimaciones, voy a conseguir a lo mejor unos ingresos de 100 euros o de 10 euros o de lo que sea. Y en base a esto, pues te haces la inversión que sea. Al principio, normalmente, pues tienes que hacer inversión si tienes pocos oyentes y luego puedes ir rentabilizando esos oyentes porque te van a escuchar a lo largo del tiempo. Y luego puedes buscar patrocinadores, etcétera. Entonces, no, pues como si quieres montar un restaurante, pues tienes que invertir en el local, en contratar a la gente, en comprar la materia prima, en aprender, en restaurar lo que sea, en las sillas, las mesas. Y todavía no está ganando dinero, pero la previsión es que a medio largo plazo toda esa inversión la vayas recuperando. Bueno, pues de igual forma tienes que verlo en los negocios online. Para ganar dinero por internet, o bueno, para ganar dinero con tu podcast, hemos hablado de ello largo y tendido en algunos episodios, pero ahora mismo con Anchor, y Anchor ya sabes que lo compró Spotify, solo en Estados Unidos ahora mismo, aunque sí que podemos añadir, de hecho esto lo revisé el otro día y dije, pero este dinero o estos anuncios, ¿dónde están yendo? Bueno, pues no lo sé muy bien, pero en Anchor hay una opción de añadir anuncios, hasta 2 o 3 anuncios a la hora de publicar y se ven en Spotify y no sé si en otras plataformas y generas ingresos, pero el otro día lo hice para cobrar o para ver dónde está este dinero exactamente y ponía que solo para Estados Unidos. Puedes añadir solo la cuenta bancaria de Estados Unidos, que solo permiten el pago o te pagan solo si tienes cuenta bancaria en Estados Unidos. Eso de momento, supongo que lo cambiarán o le harán actualizando y no veo exactamente dónde están los ingresos. No me he parado largo y tendido a revisarlo. De hecho, hablé en un episodio sobre ganar dinero, hace 2 episodios, en el episodio 91, dinero en Spotify con tu podcast, pero realmente no sé muy bien dónde están yendo esas ganancias o cómo puedo cobrarlas, porque cambió creo hace poco Anchor y ahora mismo estoy un poco ahí como lo revisaré bien y si tú sabes un poquito más también puedes comentármelo a través de borjagirón.com en el formulario o en Instagram @borjagirón. Vale, esta es una opción que si estás en Estados Unidos te puede valer o en un futuro cercano aquí en España o en otros países. Spreaker ahora mismo ha actualizado su sistema de anuncios o de monetización y por cada 1000 oyentes, por cada anuncio que puedes añadir creo que 2 o 3 anuncios, están pagando unos $2, por lo menos en mi segmento en el podcast de Instagram, por cada 1000 oyentes. Dices, Dios mío, que poco pagan por 1000 oyentes. Bueno, aprovéchate para hacer campañas, porque es ya una buena opción. Pero ahí está, eso yo lo estoy probando. Y si pusiera, yo he puesto solo un anuncio, que seguramente ya lo hayas escuchado en el podcast de Instagram, te sale un anuncio profesional, porque eso es de coches o de algo profesional, ¿no? Que veas en televisión, sobre todo en radio. Y pues eso, pagan unos $2 por cada 1000 oyentes. Si tienes muchos oyentes y le lanzas muchos episodios o un episodio cada día, pues vas a generar más ingresos. Y hay una opción ahí en Spreaker de monetización que te recomiendo que le eches un ojo y la pruebes. Y por último, y como ves, bueno, yo el podcast de Instagram lo tengo en Spreaker porque eso hace que en el resto de plataformas se distribuya. Si tu podcast no lo tienes subido directamente a Spreaker, no es tu fuente original, sino que lo tienes como reproductor y no lo subes, usas Libsyn o iVoox o Anchor, pues solo vas a ganar dinero con la gente que te escuche en Spreaker. Entonces ahí ya se bajan los ingresos considerablemente. Vale. Por otra parte también tenemos iVoox y sus suscripciones. Si buscas en Google iVoox suscripciones vas a verlo, pues es básicamente pagar por episodios de pago o episodios privados. Que no me voy a meter de ello de lleno porque tienes muchos artículos en el propio iVoox y te explican y lo ves cómo funciona. Yo lo probé en su día, no me funcionó muy bien, de hecho no me funcionó nada y lo dejé de promocionar y directamente prefiero hacerlos en abierto, utilizar algún patrocinador o afiliación como te voy a comentar ahora. O mis propios productos o servicios. Ahora ofrezco algunas consultorías puntuales, muy puntuales, y veo que si valoro exactamente y me interesa y veo que la persona tiene potencial o las preguntas, etcétera, está todo preparado, pues lo hago, pero si no, intento
no dedicarme tiempo o dedicar tiempo a una persona en exclusiva, sino pues actualizar mis artículos que los va a leer mucha gente, mejorar los cursos, promocionar o crear estos episodios, por ejemplo, en abierto, etcétera. Vale, entonces tienes la opción esa, o buscar patrocinadores, tus propios productos o servicios, y también afiliación, por ejemplo, o llegando a algún acuerdo puntual con afiliación y que te paguen con medio patrocinador, medio afiliación. Eso quiere decir que busques, por ejemplo, una herramienta de email marketing, que la promociones y tienes su sistema de afiliación, pero llegas a un acuerdo con ellos para que te anuncien o los anuncies en tu podcast y también te paguen pues un determinado dinero, pues no sé, 50 euros o 100 euros o 200 euros por episodio, dependiendo de tu audiencia, de la temática, del número de oyentes, etcétera. Y con afiliación solo exclusivamente es interesante, porque esto es lo que estoy haciendo con el podcast de Instagram y con otros podcasts, de forma que yo no tenga que andar hablando con la gente o con otras empresas y diciendo estos episodios me los promocionan, luego ya no, luego ya sí, luego ya fechas, luego... Bueno, pues con afiliación me llevo un 10%, por ejemplo, de comisión, o un 20, un 50 o el que sea, con Instaboom, por ejemplo, que es una herramienta que sé que funciona muy bien y es la que estoy utilizando en el podcast de Instagram para promocionarlo, porque es una herramienta que obviamente el podcast de Instagram lo escucha gente con Instagram que quiere crecer en Instagram, que quiere ganar dinero, y Instaboom es una herramienta que te ayuda a ello sin ser un robot y funciona realmente bien para conseguir 2.000 o 3.000 seguidores nuevos cada mes. De forma natural, reales, etcétera. Bueno, pues este tipo de herramientas son las que yo promociono, hablé con ellos, conseguí un 10% de descuento en el primer pago, yo me llevo un 10% de comisión con cada venta y bueno, pues es otra opción interesante. Si quieres echarle un ojo, borjagirón.com/instaboom, por si acaso utilizas Instagram y te interesa, y el 10% para el primer pago, si obviamente haces el pago y eliges el anual, pues es un 10% que vas a rentabilizar más. Si es solo mensualmente, solo te lo aplican al primer pago. Y es el cupón, si mal no recuerdo, borjagirón 10. Si mal no recuerdo, si no, Borja Girón, la verdad que no lo recuerdo muy bien. Bueno, pues eso, creo que es Borja Girón 10 en Instaboom y tienes ahí ese 10%. Entonces, bueno, y con Metricool, que también estoy afiliado, pues también lo recomiendo, o podría utilizar afiliación para otras opciones. Aquí en el podcast de Marketing Digital para Podcast, pues lo que recomiendo es mi curso de podcasting. Siempre tienes que intentar que esté acorde lo que recomiendas o el producto o la afiliación con el contenido que estás ofreciendo y que esté bien integrado. Hasta aquí este episodio, espero que te haya gustado. Cualquier duda, ya sabes, en Instagram o en borjagirón.com. Hasta pronto, chao.